Seguimos adelante en Tele Buen Día, recibiendo con el gusto de siempre al profesor José Carlos Maía, diputado del Frente Amplio, del Frente Liber Sereña, Asamblea Uruguay. ¿Qué tal, Maía? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, buen día. Encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, después de recorridas tan extensas por ese departamento diverso como es Canelones. Sí, el departamento país le dicen. Claro, es así. Porque tenés, salvo la producción de arroz, tenés todo. Todo. Y son, en este caso, 30 municipios, cada uno con su identidad. Y cuando tenés que recorrer, te vas de un extremo a otro y supone realidades bien distintas. Eso puede ser a veces difícil, pero también una potencialidad, ¿no? Bueno, claro. Y aún cuando se advierte esa complejidad del departamento, ¿entienden que la gestión municipal ha abarcado a todos los sectores, ha sido inclusiva, digamos? Porque muchas veces lo que se ve es aquella parte complicada contra la costa, el tema de los baches, pero hay zonas que están casi que perdidas en el mapa. Sí, en general yo diría que hubo un trato por parte de la Intendencia de Canelones igualitario en los distintos municipios. ¿Por qué digo esto? Porque en Canelones también tenés que hay realidades que hay municipios administrados por el Frente Amplio o por autoridades del Frente Amplio, otros por el Partido Nacional, otros por el Partido Colorado. Y tener un criterio que sea ecuánime para mí es central ahora y hacia adelante. Y en ese sentido creo que se ha avanzado, como habíamos hablado, en caminería rural, se ha avanzado en iluminación mucho. Falta mucho para hacer en bacheo, eso es obvio, y en calles, pero creo que si a mí me dicen de hacer un balance, el balance es positivo. Y ese modelo también, el de los municipios. Sí, tenemos que seguir creciendo en eso. Yo creo que ese es uno de los ejes clave. La ley te permite llegar hasta determinado punto porque la Constitución, digamos, te limita ir más allá de determinadas cuestiones. ¿Qué dice la ley? Que un alcalde puede hacer todo aquello que le compete. Y que esto, lo que la materia, bueno, no se puede determinar mucho porque la Constitución pone límites de orden departamental. Entonces yo creo que ahí, en particular para Canelones, el potenciar y trasladar poder y capacidad de decisión que supone recursos y medios a los distintos municipios puede llevar a un proceso que es bueno, que la gente cada vez más tenga cercanía con quien tiene que tomar la decisión cerca de su casa, por decir cosas que pueden ser redundantes, ¿no? Pero ciertas. De cualquier modo, puede resultar extraño que ese comentario venga de alguien que pretende ser intendente o que por lo menos aparentemente puede postular su candidatura, porque se supone que el jefe comunal antes quería concentrar poder. Esto de distribuirlo suena curioso, pero en todo caso lo comentamos más adelante. Cuando quiera. Porque me gustaría detenerme en algunas cuestiones vinculadas a su personalidad. ¿Ha seguido ejerciendo la docencia, aún siendo diputado, en forma honoraria? ¿Lo sigue haciendo? ¿Sigue siendo profesor? Sí, ayer me tocó entregar escritos de los dos, de los malos y de los buenos, y mañana de vuelta tengo clases. Nunca dejé de ejercer la docencia. ¿Son compatibles las actividades? Para mí es mi mayor identidad. Si a mí me preguntás, a mí la docencia me apasiona. ¿Donde le elijan faltar? ¿Al Parlamento o al Liceo? No, no he faltado a ninguno de los dos. Es más, siempre me ha sucedido algo muy curioso. El miércoles antes de cada elección, yo estoy en la mañana en mi aula. O sea, 3 días antes de la elección nacional. Y bueno, la cuestión es saber utilizar los horarios, tratar de cumplir, y a mí me apasiona. Yo le digo a mis estudiantes, le digo, muchachos, yo soy profesor el primer día del año de Historia, egresado del IPA, pero aparte ejerzo un cargo como legislador. Los primeros días son quedan medio sorprendidos y después, nada, sos el que le pone el 1, le pone el 12 o más o menos, y que enseñás historia. Y después lo ven en la tele todavía. Sí, entonces, lo vi en la tele, es la frase. Lo vi en la tele es la frase, ¿no? La conocida. Y en un día de interpelación, por ejemplo, que tiene que estar tantas horas ahí pide libre en el liceo, ¿cómo hace? Hasta ahora he tenido bastante suerte, porque yo voy de mañana temprano. Entonces no me ha tocado interpelación en la mañana. Es decir, he elegido días en los cuales das clases que no tenés cámara. Claro. Los lunes, por ejemplo, los jueves de mañana, es excepcional. Bueno, ¿y cuando sus compañeros lo convocan a un paro? Ese ha sido un camino difícil de resolver muchas veces. El año pasado en particular, yo los días de paro no concurría a dar clases y me generaba determinada contradicción, porque a la larga era un paro con una administración que yo integro. Pero preferí seguir esa línea para evitar malas interpretaciones
en cuanto a que yo en realidad lo que voy ahí es a dar clases, no tiene otra vuelta, elijo alumnos de 15 o 16 años para que la concentración sea esa, pero digamos, le tengo que decir que no fue fácil. Estas acciones, ¿cómo las observa en su condición de docente, de legislador y de integrante de una fuerza política cuya sintonía siempre ha sido con el sector de los trabajadores, con el sector docente en este caso? En particular, por un lado me parece muy bien. Siempre se ha dicho también que hay una especie de seguidismo entre el PIT-CNT, los movimientos sindicales y los gobiernos los gobiernos de izquierda. Bueno, creo que eso efectivamente no pasó el año pasado, cuando se dio una serie de movilizaciones importantes. Eso habla bien en el sentido de la independencia de unos y otros, que está bueno. Claro. Y por otro lado, si tú me preguntas por las medidas, yo creo que fueron exageradas en cuanto a que esta es la administración que más recursos le ha dado a la educación y que sin duda alguna ha mejorado una calidad en la calidad de los ingresos de los trabajadores de la educación. ¿Siente al interior de su clase o de la institución en la que trabaja esa frase tan reiterada de que el rehén es el alumno con este tipo de medidas, que podrían buscarse otras opciones, otras alternativas? ¿Lo plantean las asambleas? ¿Acude a ellas? No, no. Trato de separar bien los tantos. Yo exclusivamente voy a mis clases, saludo a mis colegas, a mis amigos que son de toda la vida. ¿Pero integra la FENAPES, por ejemplo? Lo integro como afiliado general, sí, pero no tengo ninguna vida sindical, ninguna. No porque me parece que... nada, ahí habría un conflicto. Hay un conflicto. No bueno, pero digo, comparte muchas veces esa sensación de que es el alumno el que queda la comparto porque creo que se podrían tomar medidas distintas. La legitimidad la tiene la asamblea de los docentes agremiados son libres de tomar la medida que quieran, y en ese sentido creo que bueno, que lo principal es el estudiante, ahí es el centro de todo lo referido a la educación. ¿Propondría modificar la Ley Vázquez, la conocida como la Ley Vázquez, donde se le asignó una importancia creciente al gremialismo en los órganos de dirección? Y allí se entiende, por parte de muchos analistas y expertos, que está como la madre del problema actual en secundaria. Yo no creo que sea esa la madre de los problemas. Si bien cuando se discutió, incluso en la interna del Frente Amplio, yo tuve una opinión distinta, Sí. En lo que terminó siendo la ecuación de la conducción de la educación, el concepto para mí es este: la mejor decisión es tomar el toro por las astas y tener una gestión de excelencia. Por ahí pasa la cosa. Y sobre todo, nosotros estamos comprometidos públicamente a incrementar los recursos en materia de educación. La idea es no agregar recursos para hacer exactamente lo mismo, sino poner nuevos énfasis en esta administración. En educación inicial y primaria han habido avances sustanciales y creo que hay una base estructurada de años más fuerte. A nivel universitario se ha incrementado la tasa de egresados y gente que se ha ido recibiendo. El cuello de botella es secundaria. Educación media. La educación media. Nos quedó pendiente, por ejemplo, la creación del Consejo de Educación Media Básica y Superior. Para eso tenés que conversar mucho con los trabajadores, con los educadores, tenés que trabajar en la interna del sistema político, porque sería de hacerlo un cambio estructural y revolucionario. ¿Hubo mucha mirada ideológica o ideologizada o partidista con el tema del ProMejora? ¿No era interesante haberlo ampliado? Sí, yo creo que se ideologizó de los dos lados. Claro. Esa es la verdad. A mí me pareció una experiencia interesante y que a la larga se llevó adelante. Pero creo que nos equivocamos todos. Algunos en embanderarse como que era eso, la revolución, y los otros diciendo esto no se puede tocar ni con un palo. Y bueno, ahí estuvo el error. El concepto de darle mayor autonomía de gestión a los centros de estudio está en el programa del Frente para los próximos 5 años y sí creo que lo podemos tener dentro de todos los partidos también. Bueno, sufre y con esto cerramos el capítulo docente, ¿sufre al Consejo de Secundaria en su condición de docente? ¿En esta cuestión de las elecciones de horas, por ejemplo? No en este año. Me ha tocado, sí. Yo tengo 25 años como profesor y he pasado todos los consejos. Creo que ahí tenemos problemas importantes. ¿Pero problemas de qué? ¿De gestión? De gestión, porque yo desde que tengo memoria elegimos primero en secundaria o en primaria y después a nivel del IPA y de magisterio, cuando tiene que ser al revés. Esas son cuestiones casi administrativas. Bueno, y esas son las cosas que a veces entorpecen el funcionamiento y que hay que solucionar. ¿No fue suficiente una mayoría
absoluta en las cámaras como para articular otros cambios en la educación? Yo creo que los cambios pasan por la gestión, insisto. Por ejemplo, nosotros propusimos una universidad tecnológica, está comenzando a funcionar. Tenemos durmiendo en los cajones del Senado la Universidad de la Educación, que también es clave para mejorar la formación docente. Aunque ya hay diferencias en el propio Frente Amplio. Sí, pero llegamos a un acuerdo que lo cumplimos en diputados con el Partido Colorado. Sí. El Partido Blanco estuvo en contra. Ojalá podamos, yo aspiro cuando pasen las internas, hacer un embalaje final y tratar de sacar una Universidad de la Educación. Llevamos 60 años separados lo que hizo Grompone y lo que hizo Vaz Ferreira. Bueno, es hora, no puede ser que tengamos a una persona que sale egresada de Educación Física y es licenciado en Educación Física, y una persona en Historia, en Biología o maestro no es universitario. Es una contradicción que es difícil a esta altura explicarla. Se precarizó además la profesión en sí mismo, ¿no? Hay quienes entendieron que ser docente era casi una tabla de salvataje en circunstancias laborales complicadas. Y sobre todo en la época de 2002 claro. se dio eso. Ahora creo que bueno, está cambiando un poco la cosa y una de las apuestas fuertes es a que uno sea mejor profesional y que tengamos la autoestima más elevada, Bien. que la precisamos todos. Bueno, celebró el otro día en su cuenta de Twitter que el presidente Vázquez hubiera señalado a Danilo Astori como futuro ministro de Economía si efectivamente resultaba reelecto. Y acá se ha hablado de continuismo, por ejemplo. ¿Qué? Pero vamos a tener a Astori. ¿No es adelantarse, no es poner la carreta delante de los bueyes cuando no está la interna resuelta? Yo creo que Tabaré se pone en la posición que la vemos la mayoría de los uruguayos como un posible presidente. Y creo que envía señales muy buenas para el Uruguay promedio. Si le preguntamos hoy, mañana hay una encuesta, para qué le pareció a la gente la decisión de Tabaré de señalar a Danilo como ministro de Economía, yo estoy convencido que el promedio de los uruguayos con esa medida está absolutamente contento y satisfecho. Creo que para el Uruguay es una muy buena decisión, asegura la continuidad de las políticas públicas en materia económica, que han sido de los aspectos más exitosos de los gobiernos del Frente Amplio, y además asegura también la profundización en algunos cambios estructurales que se vienen desarrollando y en el cumplimiento del programa. Lo digo a los efectos de los giros o no giros a la izquierda. Claro, bueno, sí, también allí hubo un pronunciamiento firme de y ahí Vázquez. además creo que plantea una sintonía importante, porque no solo habla del ministro de Economía, sino del director general de la OPP. Exactamente, lo ha Y señalado. tener un equipo económico con una sola mirada y con la posibilidad de tener esa cohesión y esa firmeza, yo creo que está bueno. Que no sucede hoy, digamos. Y hubo puntos de vista distintos, eso no se puede ocultar. Eso es un dato de la realidad. Que Álvaro García fue el ministro entrante cuando Danilo se retiró a los efectos de la campaña electoral. Y es un hombre de notoria capacidad. Yo creo que con Danilo en Economía y con Álvaro García en OPP podemos tener... Se evita el problema actual. Podemos tener una sintonía más fina y yo la verdad creo que es una decisión muy inteligente de Tabaré. ¿No se apuró entonces Vázquez con esta designación anticipada? Yo creo que Tabaré, si hay algo que hace muy bien, es manejar los tiempos. ¿Danilo lo hizo también en ese sentido cuando dijo la candidata a la fórmula debe ser Mónica Javier? Sí, porque lo dijo, a ver, fue como como dicen los que están en publicidad, una campaña de expectativa. Primero fueron otros los que dijeron con nombre y apellido, el vice es fulano o la vice es fulana. Es decir, hubo nombres concretos. Me llamó muchísimo la atención cuando Danilo dijo que tenía que ser Mónica Javier, cuando él se había referido a una mujer, que sorprendiera esto. A esto también voy con lo que dijo Tabaré, ¿no? Tabaré toma la decisión luego de tomar en cuenta los aportes del Frente. Él así lo dijo públicamente. Creo que también a las claras pone las cosas en su sitio. Bueno, es apasionante el tema porque además allí podría haber una consideración respecto a que asumió un poder de veto, digamos, Astori con esto, ¿no? Diciendo, bueno, esta es la que yo quiero. ¿Hay algo de eso también? A ver, hizo una propuesta a nombre del Frente de Sereñi. Bueno, que no es otros compañeros hicieron la propuesta de Lucía y de Raúl. Y la última que llegó fue la de Mónica.
Así que La última decisión será de Vázquez. la última decisión es de Vázquez y está bien. Bueno, ¿y la decisión suya pasa también por una candidatura a la Intendencia de Canelones? Sí, pasa por ahí. Es una decisión que la tienen que tomar, obviamente, el Frente a su tiempo. Lo que yo he dicho es que si los Frente Amplistas, si el pueblo Frente Amplista decide que yo sea candidato, estoy dispuesto a asumir el desafío. Múltiples candidaturas en Canelones. Sí, ¿Eso claro. cómo lo observa usted? Bien, yo creo que está bien. Tuvimos esa experiencia en 2005, no la tuvimos en 2010 porque todos confluimos que Marcos tenía que ser nuestro candidato y en particular me parece una buena decisión del Frente si vamos con múltiples candidaturas. Bien, voy a permitirme leer si efectivamente es así. El Partido Comunista impulsará a Víctor Rossi como candidato a la Intendencia de Canelones. ¿Le consta esto? Nosotros hemos conversado con los compañeros del Partido Comunista, ellos manejan el nombre del Toto, como le decimos nosotros, y sobre todo plantean el concepto de la candidatura única, y según nos transmitieron, irían con una opción propia. Sí, por eso... No sé si va a ser Rossi. No sabe si va a ser Rossi, pero me gustaría detenerme en el argumento. Consideran un problema de visibilidad y gestión en los postulantes, y eso le toca. Claro que me toca, pero bueno, son opciones. A mí no me parece bueno en los términos que fue formulado públicamente. Sí me parece legítimo que los compañeros tengan su propio candidato. Acá hay un tema que es importante, que pasa por la renovación en el Frente. Y creo que el presentar candidaturas, entre comillas, y comillas muy claras, jóvenes, y reitero las comillas, para el Frente es necesario. Pero a ver, precise mejor eso. Y claro, porque nosotros, yo desde el punto de vista generacional, yo tengo 47 años. Soy joven para la política uruguaya, no para el mundo. Y en ese sentido, el Frente Amplio tiene que a determinados niveles desarrollar propuestas renovadoras desde el punto de vista generacional. Y en ese sentido, los candidatos propuestos ofrecen esa oportunidad. Cuando tú ofreces esa oportunidad, también ofreces quizás un flanco que es el menor conocimiento en la opinión pública. Bueno, estamos dispuestos a asumir ese desafío y con los otros compañeros a que el Frente Amplio tenga una tercera administración en Canelones. Una tercera administración que pasaría entonces por esa renovación de cuadros también a la hora de la gestión. De cuadros. En ese sentido, ¿ha sido acertado el criterio que empleó Carámbula para la designación de sus cuadros dirigenciales? En la primera administración y en la segunda administración hay un norte que es común, que ha puesto gente generacionalmente más joven que las estructuras nacionales. Y eso es una cosa que yo saludo y me parece muy positiva. Acá me parece lo más importante no atarse a cuestiones que mañana capaz que tenés que revisar. Claro. En mi opinión, tenés que elegir a los mejores cuadros de estas administraciones y respaldarlos para una próxima y tener una dosis de renovación en aquellas áreas que entiendas que hay que renovar. ¿Se puede competirle al candidato del Riñón de la Intendencia, en este caso, por ejemplo, a Yamandu Orsi? Yo creo que sí. Con Yamandu tengo la verdad, una excelente relación. Hemos tenido encuentros a los efectos de ver cómo ponemos puntos en común hacia el Canelones 2015-2020 y creo que sí porque uno lo que puede plantear como alternativa es la unidad del Frente Amplio y la renovación. Yo creo que la dosis para el pueblo Frente Amplista y para los canarios en particular pasa por tener algunas continuidades, pero saber que tenemos que renovar la agenda. Bien, y usted incluye además ese concepto de descentralizar cada vez más. Sí, claro. Para mí tenés que transformar eso en una oportunidad, en profundizar la democracia, en dar mayor ciudadanía. Es un proceso que se inició con ciertas dificultades, que algunos de nosotros las planteamos. Más allá de que sea cotos reservados, por ejemplo, a otras fuerzas políticas. Sí, claro, porque es parte de la diversidad. Bueno. Eso ha pasado y creo que Canelones lo va a seguir viviendo. Bien, José que Carlos, adelante. Para cerrar, simplemente un comentario a propósito de lo que dijo Orsi aquí. Señala que efectivamente a veces la gestión municipal de Montevideo impacta sobre la de Canelones por aquello de la política metropolitana que debería ser llevada adelante. Y atiende a la gestión de los residuos, por ejemplo, como de impacto sobre el departamento canario. Allí hay como una relación difícil, compleja, entre las intendencias. Yo creo que eso tenemos que mejorarlo. La clave es
tener a Canelones con una mirada nacional y en particular metropolitana. Ha dicho acá que ha faltado coordinación entre las dos intendencias. Sí, yo creo que eso es un dato de la realidad, yo comparto con Yamandú en eso, y pongo un ejemplo más, en política de transporte también. Los efectos del corredor Garzón sobre Canelones no han sido positivos, se han mejorado en los últimos tiempos, y eso hay que decirlo con todas las letras, y aspiramos a que el que está hacia el corredor General Flores tenga una mejora aún mayor y que podamos proyectar desde lo nacional, pero para Montevideo y Canelones, un corredor que haga mucho más dinámico la llegada de la gente de Ciudad de la Costa hacia el centro de Montevideo. Ahí tenés un cuello de botella muy complicado, sin dudas, que no se soluciona en una administración, ni desde Canelones, ni desde Montevideo. Están pensando en Avenida Italia, por ejemplo. Estamos pensando en Avenida Italia y Giannatasio, por ejemplo. Y Giannatasio. Ahora, esto de General Flores, ¿no hubo consultas entonces entre las intendencias? Eso fue fundamentalmente de Montevideo. Por eso coincido que eso hay que mejorarlo y sobre todo pensar en esto como una articulación metropolitana. Y a eso me refiero cuando podemos plantear una agenda distinta y ojalá superadora en los próximos 5 años. Bien, cuénteme a cuenta de si es intendente. A ver. ¿Va a revisar las cuentas de la actual administración? ¿En qué sentido? En el sentido de lo que hacen algunos jerarcas cuando asumen un cargo, dicen, bueno, vamos a ver cuáles son los números actuales de la intendencia, cómo se manejaron, con qué criterios, donde hubo, por ejemplo, algunas sensaciones de irregularidades en la venta de terrenos, auditar la gestión de Carámbula, ¿es uno de sus objetivos? No, auditarla como tal no lo tengo dentro de los planes. Sí, claro que uno tiene que acceder a toda la información y parto de la base que eso se va a dar naturalmente. No me lo imagino distinto. Hoy yo levanto un teléfono y puedo hablar con el intendente, con el secretario general y obviamente planteada una hipótesis de trabajo de cambio de administración frente amplista, que es la que estamos, por la cual estamos trabajando, vamos a tener que hacer una transición y poner una puesta al día con todo lo que está funcionando en todas las áreas. Si hay algo que revisar, investigar, lo podemos hacer desde ya y planteárselo al intendente, y si hay que hacerlo después, también lo vamos a hacer. Muchas gracias. Gracias a ustedes. El profesor José Carlos Maía, diputado del Frente Libercereño y del Frente Amplio, estuvo con nosotros. Pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día. Seguimos adelante en Tele Buen Día, recibiendo con el gusto de siempre al profesor José Carlos Maía, diputado del Frente Amplio, del Frente Libercereño, Asamblea Uruguay. ¿Qué tal, Maía? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, buen día. Encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, después de recorridas tan extensas por ese departamento diverso como es Canelones. Sí, el departamento país le dicen. Claro, es así. Porque tenés, salvo la producción de arroz, tenés todo. Todo. Y son, en este caso, 30 municipios, cada uno con su identidad, y cuando tenés que recorrer te vas de un extremo a otro y suponer recursos y medios a los distintos municipios, puede llevar a un proceso que es bueno, que la gente cada vez más tenga cercanía con quien tiene que tomar la decisión cerca de su casa, puedo decir. Bueno, cosas que pueden ser redundantes, ¿no? Pero ciertas. De cualquier modo, puede resultar extraño que ese comentario venga de alguien que pretende ser intendente o que por lo menos aparentemente puede postular su candidatura, porque se supone que el jefe comunal antes quería concentrar poder. Esto de distribuirlo suena curioso, pero en todo caso... Esto porque en Canelones también tenés que hay realidades que hay municipios administrados por el Frente Amplio, o por autoridades del Frente Amplio, otros por el Partido Nacional, otros por el Partido Colorado. Y tener un criterio que sea ecuánime para mí es central, ahora y hacia adelante, y en ese sentido creo que se ha avanzado, como habíamos hablado, en caminería rural, se ha avanzado en iluminación mucho, falta mucho para hacer en bacheo, eso es obvio, y en calles, pero creo que si a mí me dicen de hacer un balance, el balance es positivo, y realidades bien distintas. Eso puede ser a veces difícil, pero también una potencialidad, ¿no? Bueno, claro. Y aún cuando se advierte esa complejidad del departamento, ¿entienden que la gestión municipal ha abarcado a todos los sectores, ha sido inclusiva, digamos? Porque muchas veces lo que se ve es aquella parte complicada contra la costa, el tema de los baches, pero hay zonas que están casi que perdidas en el mapa. Sí, en general yo diría que hubo un trato por parte de la Intendencia de Canelones
igualitario en los distintos municipios. ¿Por qué digo El esto? modelo también, el de los municipios. Sí, tenemos que seguir creciendo en eso. Yo creo que ese es uno de los ejes clave. La ley te permite llegar hasta determinado punto porque la Constitución, digamos, te limita ir más allá de determinadas cuestiones. ¿Qué dice la ley? Que un alcalde puede hacer todo aquello que le compete y que esto, lo que la materia, bueno, no se puede determinar mucho porque la Constitución pone límites de orden departamental. Entonces yo creo que ahí, en particular para Canelones, el potenciar y trasladar poder y capacidad de decisión que supone